No hay una situación plena de democracia en España. Palabras de Pablo Iglesias, el vicepresidente, hace un par de días. Sorpresa, estoy de acuerdo con Pablo Iglesias. Ya lo he dicho en numerosos vídeos que creo que la democracia fatiga por muchas partes y ahora Pablo Iglesias, el vicepresidente, viene a darnos la razón. ¿Pero por qué ahora? De aquí 3 o 4 días hay elecciones en Cataluña y Podemos se presenta a las elecciones y entonces Pablo Iglesias ha salido en televisión, en una televisión catalana, para hacer estas afirmaciones. Vamos a verlo. Estas personas no han puesto bombas, no han disparado a nadie. Es evidente que hay una situación de excepcionalidad y yo eso lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas. Muy bien, aquí parece que Pablo Iglesias intenta simpatizar con los catalanes diciendo que los líderes políticos están encarcelados o si estuvieran aquí estarían encarcelados. Se refiere a aquel polémico referéndum no vinculante que el gobierno se forzó, se empeñó en no permitir, pero que aún así los líderes catalanes se empeñaron en hacerlo realidad. ¿Qué pasó con el referéndum? A ver, mi punto de vista, mi opinión es que se tendría que haber celebrado y que el gobierno tendría que haber dado un soporte institucional a estas elecciones. Bueno, a estas elecciones no, a este referéndum. España es un Estado social-democrático de derecho. Si es un Estado democrático, la gente tiene que votar, debe votar, porque lo dice la Constitución. Por lo tanto, no pasa nada por hacer un referéndum no vinculante en el que la gente se exprese, porque eso es democracia, expresarse, libertad de expresión, también lo dice la Constitución, expresarse, hacer una votación no vinculante no tiene una consecuencia jurídica de secesión. Por ese motivo no querían que se permitiera la votación, porque entendían que el secesionismo es inconstitucional. Ergo, no se puede permitir una votación inconstitucional. Esa vendría a ser la defensa del gobierno para no permitir esta votación. A ver, estás preguntando a una gente lo que piensa. Por votar no vas a provocar que Cataluña se independice. Lo único que vas a hacer es saber la opinión de la gente. Por eso creo que se tenía que haber permitido. Ahora bien, no se permitió, las instituciones del gobierno hicieron lo que pudieron para evitar la votación y entonces surgieron los disturbios. A raíz de estos disturbios, claro, alguien debía pagar esa responsabilidad de los disturbios. ¿Y quién tuvo que pagar? Pues los líderes que impulsaron esta votación, obviamente, que son los que dice Pablo Iglesias, pues que uno que está en la cárcel, el otro está exiliado y hay otras personas que también están en la cárcel. Y para mí esto es un síntoma claro de que la democracia falla de alguna forma. Y en eso tengo que darle la razón a Pablo Iglesias. Pero ¿por qué nos dice Pablo Iglesias ahora? Por las elecciones. Si Pablo Iglesias cree que no hay democracia, que proponga leyes para que esa democracia sea plena. Sigamos con el vídeo, a ver qué dice. Y eso es así. Y yo en esto he sido siempre muy explícito y muy claro y lo voy a seguir siendo. Hay una situación que tiene muchos elementos de excepcionalidad que son malos para la democracia española. Pero lo mismo le digo de la entrada en prisión de Pablo Hasél. Pues los jueces han determinado que tiene que entrar en prisión, pero yo como demócrata entiendo que esto no beneficia a la imagen de España que alguien pueda acabar en la cárcel por cantar. Diga lo que diga en sus canciones y tenga este señor la opinión que tiene de nosotros, que no es buena en ningún caso. Creo que hay que decir la verdad. Y en nuestro país hay una situación pues que no es de plena normalidad, porque ¿cómo va a ser normal que los Jordis estén en prisión o que los jefes de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno esté en prisión y el otro, si estuviera en España, estaría en prisión? Digamos por algo, la convocatoria de un referéndum que evidentemente no puede ser indiferente al derecho. Pero yo creo no coloca a nuestro país en una situación en la que podamos presumir de absoluta normalidad. Porque Exactamente, no es normal meter a la cárcel a gente por una votación, por democracia, y tampoco es normal meter a raperos en la cárcel por cantar o por poner tweets. Y por eso Pablo Hasél va a ir a la cárcel. Bueno, va a ir a la cárcel, no, está enjuiciado. De momento no está condenado, me parece. No he seguido de cerca el caso, pero cuando acabe el caso y salga la condena, me lo voy a mirar. Exactamente, qué pasó, todos los hechos en la argumentación de la fiscalía y de los abogados. A ver cómo acaba. Tengo muchísimas ganas de ver cómo acaba. En referencia a lo que acaba de decir, democracia falla.
Y es verdad, dice que no se puede permitir que los cantantes vayan a la cárcel por cantar, pero por otra parte os voy a poner un vídeo en el que un señor, Juan Ramón Rayo, que me parece que es economista, escribió un tuit, bueno, os voy a poner el vídeo, pero escribió un tuit y recibió una respuesta por parte de Podemos, que forma parte de las instituciones públicas, que forma parte del gobierno, que su líder es el vicepresidente y que su vicepresidente dice que no hay democracia precisamente porque no se puede condenar a la gente por expresarse. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió esto. Los millonarios que se marchan de España para no pagar pensiones, sanidad, desempleo o educación ya cuentan con el apoyo de la derecha antipatriótica. Serviles con los millonarios, matones contra los más vulnerables y enemigos de España. Ese es el tuit, ya digo, que descolapó. Bueno, este fue el tuit de Podemos y luego él responde. Dedicaba justamente a eso, a estigmatizar a los enemigos de los políticos como enemigos de la nación. Bueno, Entonces, después de este tuit, Podemos le contestó, ¿eh? Y lo hace en este sentido. Decía Podemos, no, nos referimos a los que animan a los ricos a marcharse de España en medio de una pandemia y criminalizan a los más vulnerables, es decir, a la extrema derecha, la misma que lleva años llamando enemigos de España a toda la izquierda sin que tú hayas abierto nunca la boca. Bueno, la respuesta de Podemos, de hablarle de esta forma, de que nunca hayas abierto la boca, no es una respuesta que debiera dar el gobierno. Entonces, él responde porque sí que abrió la boca para hablar de Vox y sí que defendió a Podemos, defendió su existencia tiempo A y lo publicó en un periódico de gran difusión, me parece que era ABC. Y aquí os lo pongo. Enemigo del pluralismo político y de hecho dentro del artículo se podía leer lo siguiente. La formación de Abascal ha recalcado su predisposición a perseguir y censurar a sus adversarios políticos. A día de hoy, Vox no solo reclama la ilegalización de todos los partidos políticos independentistas por el mero hecho de ser independentistas y no por los delitos que hayan podido cometer, sino que también amenaza con ilegalizar a Podemos por antiespañol y marxista. En fin, que les demuestra el error a Podemos. Él está diciendo al gobierno, primero, una idea. El gobierno le responde mal. Y además con malas maneras y diciendo una cosa que no es cierta. Este señor le responde diciendo, eso que estáis afirmando no es verdad, y aquí os lo pongo, y le ponen las pruebas. ¿Y qué es lo que hace esta institución del gobierno, Podemos, este que está defendiendo a Pablo Hasél, que está defendiendo la libertad de expresión? Pues hace esto. Pensábamos que un economista como tú no pondría en riesgo la mitad de sus Patreon que provienen de boxeros, populistas y liberticidas. En fin, que Podemos, sí, por una parte defiende la libertad de expresión y por otra parte no defiende la libertad de expresión. Ahí hay un problema institucional, hay un problema de democracia, hay un problema de partido. Y el problema, uno de ellos, es Podemos. Yo ya he dicho en varias ocasiones que están haciendo un gobierno muy malo entre Podemos y Partido Socialista. Están derrochando mucho dinero porque son socialistas y a eso se dedican a cobrar más impuestos y a empobrecer a la gente. Pero tengo que darle la razón a Pablo Iglesias cuando dice que la democracia va mal, por estos motivos. Y sobre todo cuando el propio problema es de esta persona que dice que hay un problema y no asume su responsabilidad. En otro vídeo yo decía que hace unos días Echenique tildaba a Andorra de un paraíso fiscal. Andorra no es un paraíso fiscal. Estaban mintiendo a los españoles y no hay responsabilidad política. La democracia no funciona. Tú estás diciendo que debe haber libertad de expresión. Sin embargo, tu partido, que tú lideras, está atacando a este señor, a este ciudadano español que está dando su opinión, que es un economista, además, para más Inri, que además os defendió y le habláis de esta forma. Desde el propio gobierno. Pues claro que la democracia no funciona. Y luego os voy a poner un vídeo de una ministra, Robles, que dice lo siguiente. Yo no voy a entrar en opiniones que son personales, que yo no comparto, obviamente, pero lo que sí que sé es lo que dicen todos los indicadores europeos, los indicadores internacionales, lo que cualquier ciudadano español que vive en España sabe, es que España es un país que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena, es una democracia avanzada, que nuestras instituciones funcionan y funcionan bien. Yo no voy a entrar en debate con esto. Yo soy una persona que he formado parte de los 3 poderes del Estado, de las pocas personas que conozco la independencia del Poder Judicial,
que conozco, me siento muy orgullosa de formar parte de un poder ejecutivo y un poder legislativo que trabaja y que trabaja bien. Y que además... Lo primero que dice es que trabaja para un poder ejecutivo y legislativo. Separación de poderes, separar poder legislativo y ejecutivo. ¿Cómo va a ser ese un indicador de que existe la democracia? Es que se está contradiciendo. Otra cosa que dice es, como todo español sabe, para que os lo pongo, aquí, España sabe que... como cualquier español sabe, eso es lo que acaba de decir, está hablando por todos los españoles. Pues perdona que te diga, pero yo sé que no funciona la democracia y que las instituciones no funcionan. Y ahora os voy a poner otra noticia muy interesante respecto a la separación de poderes. PSOE y Podemos presionan al PP con la reforma express del Poder Judicial. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Esa separación de poderes. Pues por lo visto, el Consejo General del Poder Judicial tiene miembros que su puesto caducó hace 2 años. Es decir, que hay personas que debieron irse hace 2 años y siguen en el Poder Judicial. ¿Cómo va a ser ese un síntoma de que la democracia, que la separación de poderes y que las instituciones funcionan perfectamente? ¿Os imagináis un presidente del gobierno que hubiera acabado su mandato y que siguiera siendo presidente del gobierno? ¿Cómo va? Es que se trata al Poder Judicial como si fuera un poder que está ahí, pero que no existe. Da igual lo que diga el Poder Judicial y da igual cómo se regule. Pues la responsabilidad de que el Poder Judicial no funcione tan bien es precisamente por culpa del legislativo. Ergo, si el Poder Judicial va mal por el Poder Legislativo, es que no hay separación de poderes. El Poder Legislativo tiene los presupuestos generales del Estado, hace esa ley y con eso está fiscalizando al Poder Judicial. Cuanto menos dinero le des al Poder Judicial, menos podrá actuar. ¿Cómo va a haber separación de poderes? El Poder Legislativo elige al Poder Judicial. ¿Cómo va a haber separación de poderes? Dice la ministra, es que los indicadores europeos dicen que es una democracia plena. Pues quizá el problema es que democracia no es lo mejor que necesitamos para un país. Quizá necesitamos otra cosa que no sea democracia. Si democracia es esto, si democracia es mentir a los españoles sin responsabilidad política, si democracia es que no haya separación de poderes, si democracia significa meter a la cárcel, resolver por la vía judicial lo que no se puede resolver de forma política, pues quizá el problema es la democracia y habría que ir más allá de la democracia, una democracia plena, una separación de poderes real, una responsabilidad de los políticos efectiva. En definitiva, yo ya no me creo a ningún político. Estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, la democracia va mal y algo hay que cambiar. Empezando por ser responsables y predicar con el ejemplo que Podemos no lo hace. Muchas gracias, Yagur.